Bueno, pues vamos a ser rigurosos más o menos con el tema del horario y vamos a empezar ya. Conforme vaya viniendo la gente, pues nada, los voy a ir aceptando y que se vayan uniendo sobre la marcha y así vamos aprendiendo a ser puntuales y esas cosas, ¿no? Pues nada, empezamos. Os comparto. Lo tenemos aquí. No sé si está compartiendo ya o no. Ahora. Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas tardes. Vamos poco a poco uniéndonos todos a la webinar. Voy a empezar ya con la explicación. En principio sabemos que estamos aquí hoy para hablar del delegado de protección de datos, de la figura del delegado de protección de datos, que seguro que habréis oído hablar de esta figura. Vale, confío en que me estáis viendo todos. Si alguien no me ve o aquí también tenemos a Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Estaba comentando que si alguien no me ve o tiene algún problema a la hora de escucarme o algo, que me digáis, ¿vale? Por el chat. Y vamos a empezar con la explicación de lo que es la figura del delegado de protección de datos. Primero que tenemos que saber es la normativa, que vamos, pocas sorpresas, el reglamento europeo, la ley orgánica y diferentes directrices del grupo de trabajo, bueno, el antiguo grupo de trabajo del artículo 29 y ahora pues le han cambiado el nombre, si no recuerdo mal, ahora se llama comisión de algo o algo así, pero ambas son los mismos, son digamos los expertos que desde Europa interpretan esta normativa para que sepamos un poquito mejor cómo aplicarla en la práctica y hicieron varios documentos sobre la figura del delegado de protección de datos bastante interesantes. Bien, ¿y qué es un delegado de protección de datos? Vamos a empezar por, por lo, por lo básico, que va a hacerse cargo de lo que es la protección de datos en nuestra organización. Importante, tiene que ser y la forma de trabajar debe de ser confidencial. Ahora lo veremos con un poquito más de calma. El responsable de protección de datos que el delegado de protección de datos. ¿Por qué? Porque el responsable va a ser la propia empresa o la persona que designe también la empresa para representar los intereses de la propia entidad, de la propia empresa. En cambio, el delegado no. El delegado, la función del delegado va a ser velar por ese cumplimiento y va a hacer de enlace con la propia agencia. Por eso es muy importante que tenga una parte de independencia, ¿no? Respecto de lo que sería gerencia y evitar que haya conflictos de intereses, ¿no? En un momento dado. Un poquito más adelante lo veremos y lo entenderemos mejor. Las características de un delegado de protección de datos. Yo llevo siendo ya delegada, creo que desde el minuto uno, que entró en vigor en 2018. Ya llevamos algunos añitos siendo delegada de diferentes organizaciones. Para, para poder desarrollar bien esas funciones, primero, a los delegados nos tienen que dotar de recursos para poder hacer nuestro trabajo con garantías, estabilidad e imparcialidad. El segundo punto es que los datos de contacto del DPO deben de ser públicos para que cualquiera pueda contactar con esa figura para que pueda atender las reclamaciones que puedan ir surgiendo.
Y finalmente, esa designación del delegado de protección de datos, cuando es obligatoria, también se puede designar un delegado de manera voluntaria, pero cuando es obligatoria, también debemos de comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Y tipos de delegados, porque claro, aquí no hay un delegado y ya está. No, vamos a ver. Vamos a ponernos en el caso práctico, que sabéis que me gusta y así también todos lo entendemos mejor todos. Somos una empresa, por ejemplo, una clínica. Somos una clínica, tenemos pues 10 médicos, enfermeras, etcétera, trabajando en la mercantil, es una SL y requiere de delegado de protección de datos. ¿Cómo podemos hacerlo? A, interno, es decir, contratamos a una persona a, a tiempo parcial o a tiempo completo para que sea nuestro delegado. Opción uno. Opción 2, contratar a a una empresa externa con personal cualificado y que se encargue esa empresa externa de realizar las labores de delegado de protección de datos. Dependiendo de la situación de la empresa y del tipo de tratamiento, habría que valorar en qué situación es mejor uno interno o uno externo. ¿Qué ocurre? Que realmente contratar a un delegado de protección de datos para una empresa solo para esa empresa no siempre sale rentable. De ahí que normalmente el delegado de protección de datos suele ser un empleado externo. También podemos realizar una diferenciación de tipología del delegado por su composición. Puede ser una persona física, como hemos visto antes, que es un empleado. Puede ser una persona jurídica, cuando es una empresa. Y también tenemos la opción del órgano colegiado o departamento. Y a mí es la que más me gusta. De hecho, es como más a gusto he trabajado y como creo que es como se debe de hacer. Que es que la empresa tenga, caso práctico, en esta empresa tenemos a la persona, por ejemplo, responsable del marketing. Además, esta empresa tiene contratada un servicio de mantenimiento informático y además tiene contratado un delegado de protección de datos externo. Pues el delegado de protección de datos sería el órgano colegiado formado por la persona que representa los intereses, digámoslo así, de la propia empresa, del responsable, la persona responsable del mantenimiento informático y en este caso, el delegado de protección de datos contratado, ¿no? Como externo. Y todos juntos harían ese órgano colegiado para que no se nos escape nada. Tengamos en cuenta que para ser delegado de protección de datos uno tiene que saber de derecho y tiene que saber también de informática. O eres abogado o eres ingeniero informático, pero las dos cosas es un poco complicado. Eh, o eres gerente, o eres abogado, o eres de marketing y eres abogado y además eres eh, ah, ingeniero informático. Todo no puede ser. Entonces, lo suyo es que haya dos, tres personas para que efectivamente esto se pueda cumplir. Estamos hablando de casos de empresas grandes, de empresas muy potentes que manejan muchos datos. Lo normal, esto cuando son empresas, pequeñas y medianas empresas, que es la mayoría del tejido empresarial de este país, pues a los colegiados pues no nos interesan y nos complicarían la vida más que otra cosa. Vamos a ver las funciones del delegado de protección de datos, porque muchas veces se solapan o se confunden, mejor dicho, con lo que son las funciones del propio asesor, ¿vale? El delegado de protección de datos, su obligación es informar y asesorar tanto al responsable como al encargado, bueno, a las empresas, a las entidades que manejan datos, así como a los propios empleados que se encarguen de ese tratamiento, de lo que es la obligación, las obligaciones del reglamento y de la normativa. Informar y asesorar. Quedémonos con esa idea. Además, tiene la potestad de supervisar. La supervisión es tremendamente importante porque en demasiadas ocasiones el asesor, yo también, porque también soy asesora, los asesores nos quedamos, digamos, un poco a medio camino en el sentido de que muchas veces nos resulta muy difícil o prácticamente imposible realizar esas supervisiones si no hacemos una auditoría, ¿no?
Entonces, que un DPO, un delegado de protección de datos, esté ahí más allá de lo que haga el asesor o de que en un momento dado se contrate una auditoría, es muy importante para comprobar que las implantaciones que se realizan realmente están funcionando. Bien, hablemos de la evaluación de impacto y del delegado de protección de datos. Caso práctico en una evaluación de impacto. Vamos a seguir con nuestra clínica, ¿no? Tenemos la clínica y vamos a comprar un software para archivar las historias clínicas. Bien, esto requiere, obviamente, de una evaluación de impacto. Hay que evaluar si ese software que vamos a utilizar cumple con la normativa y si efectivamente esto lo podemos hacer y no vamos a tener ningún problema, ¿no? Cuando se va a realizar una compra, en este caso una compra de un software, o se va a implantar algún tipo de protocolo que trate datos de personales, hay que plantearse siempre si necesitamos una evaluación de impacto y si es así, realizarla. Para ello está el delegado de protección de datos, que va a ser el que va a estar ahí vigilante en todos estos movimientos que podamos hacer dentro de la propia organización. Lo que hacemos con la evaluación de impacto es evaluar de manera anticipada esos riesgos potenciales. Es decir, vale, yo quiero comprar este software, aquí el ejemplo, en este caso, vamos a simplificarlo, una empresa que quiere implantar un sistema de fichaje mediante reconocimiento facial. Ostras, esto puede afectar a los derechos y libertades de las personas porque estamos utilizando datos biométricos de nuestros trabajadores. ¿Es necesario realmente un sistema de fichaje por reconocimiento facial? ¿Se puede? ¿No se puede? Entonces, ante esta tesitura, realizamos una evaluación de impacto y su resultado nos indicará si podemos o no podemos realizar ese tratamiento y todo eso tenemos que ir de la mano del delegado de protección de datos. También otra de las funciones que yo creo que para mí es la más novedosa, por decirlo así, junto con la del tema de la evaluación de impacto, es que cooperamos con la autoridad de control. Ahora, cuando, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos tiene que contactar con una entidad, con una empresa, una entidad pública, privada, etcétera, ya no envía la notificación al responsable o también la envía, pero nos avisan a los delegados y nosotros ya vemos a ver qué pasa. Procedemos pues, a resolver lo que haya que resolver. También en los casos de solicitudes de derechos, creo que ahí sí que ha sido tremendamente interesante que los ejercicios de derechos, es decir, cuando llega un cliente, un trabajador, un usuario, quiero cancelar mis datos, quiero acceder a mis datos, etcétera. Ya no se encarga el responsable o puede encargarse el responsable, pero siempre de la mano del delegado de protección de datos. Entonces, todas esas posibles sanciones en las que se podía incurrir anteriormente, ahora tenemos un parapeto que es el delegado de protección de datos que de alguna manera hacemos de amortiguadores, por decirlo así, ante la propia agencia para poder gestionar y tratar de resolver con mediación y no con sanciones o apercibimientos este tipo de situaciones que pueden darse de comunicación con la agencia. Bien, ¿y quién puede ser? O sea, primero, importantísimo, por Dios, hay que evaluar si necesitamos o no un delegado de protección de datos. La agencia lleva desde antes, más o menos desde verano, sancionando por esto. Y han caído ya varias sanciones solamente, única y exclusivamente, por no tener nombrado y comunicado el delegado de protección de datos. Entonces, ojo con esto, porque las últimas estaban siendo de 10.000 euros y de 100.000 euros también he visto. Entonces, cuidado con esto. Tenemos que analizar si nos hace falta o no nos hace falta. ¿Y quién puede ser delegado de protección de datos? Pues en principio tienes que tener una serie de habilidades y de capacidades. Tienes que entender de derecho, tienes que entender de informática, tienes que ser una persona resolutiva y que tener una cierta habilidad de negociación. El ser independiente es muy importante y sobre todo evitar conflictos de intereses. A mí, pues mis clientes de los que yo soy delegado de protección de datos
por mucho que me paguen y por mucho que me riñera, que me riñeran, ¿no? Me presionaran, yo no puedo, digamos, jugar con esto. Es decir, si la ley dice una cosa, yo tengo que hacer de delegado, no de asesora. Muy importante, tu asesor tiene que ir por un lado, tu delegado tiene que ir por otro. Bien, requisitos que estábamos comentando antes, pues tiene que tener conocimientos en derecho, tiene que tener experiencia práctica en materia de protección de datos y, como veíamos en la diapositiva anterior, pues tener pues estas capacidades, ¿no?, de negociación y de tener cierta facilidad para los temas técnicos o informáticos. Existe un sistema de certificación profesional de la Agencia Española de Protección de Datos que está muy bien para poder aseguraros o confirmar que efectivamente esa persona que estáis contratando es una persona que tiene la capacidad de ser delegado de protección de datos, porque en el sector ha habido, si me permitís la expresión, mucho cachondeo con la gente que se estaba haciendo pasar o haciendo de asesor pues no, esto está regulado ya y no hace falta que seas abogado, pero sí que tienes que tener un mínimo de capacidades y de conocimientos a poder ser certificados. Ya entramos en aquello de cuándo es obligatorio contar con un DPO. Os adelanto que lo que voy a hacer es a las personas que os habéis apuntado a la formación, seguramente también haga un envío también en abierto a todos los clientes, es un pequeño tipo test para saber si necesitáis o no necesitáis un delegado de protección de datos. ¿Vale? Vamos ahora a explicarlo aquí y cuando tengáis, cuando os envíe el Excel bueno, pues sí, es un tipo test pequeñito, pues si alguien tiene alguna duda o quiere consultarme algo más, que me comente, pero yo creo que con la explicación que voy a hacer ahora es más que suficiente. A ver, primero tenemos que ver que el delegado de protección de datos es necesario cuando lo diga el Reglamento Europeo de Protección de Datos y cuando lo diga la Ley Orgánica de Protección de Datos. Vamos primero al reglamento. Dice, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en el ejercicio de su función judicial. Básicamente, administraciones públicas. Las administraciones públicas necesitan un delegado de protección de datos. Siguiente, cuando la actividad requiera de una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Caso práctico. Por ejemplo, la gente que se dedica a ver las imágenes de videovigilancia de unos grandes almacenes. Observancia habitual y sistemática de interesados a gran escala. Estás viendo cientos y cientos y cientos de personas todos los días. Siguiente, cuando se realice un tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de relativos a condenas e infracciones penales. Esto tremendamente importante. Aquí entrarían, pues eso, partidos políticos, sindicatos, entidades religiosas, etcétera. La ley orgánica, que aquí pues yo creo que el legislador aquí dijo con estas tres acepciones que nos da el reglamento son muy sui generis y aquí la gente se nos va a hacer, permitidme la expresión, la picha un lío, y entonces ha concretado más, afortunadamente para todos, porque si no era imposible determinar quién necesitaba y quién no necesitaba un delegado de protección de datos. Entonces, en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, nos especifican con un poquito más de detalle los siguientes casos. Colegios profesionales y consejos generales, como por ejemplo el ICAP, el Colegio de Abogados, donde estamos aquí la mayoría de los compañeros, pues tienen su delegado de protección de datos. En segundo lugar, los centros docentes, universidades públicas y privadas. Colegios, institutos, universidades, ojo, públicas y privadas. Súper importante. Siguiente, las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicación electrónica
cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala. Por ejemplo, servicios de hosting o de housing. Estos servicios donde alojamos nuestras webs, donde alojamos nuestros correos electrónicos, eh, tienen cantidades ingentes de información. Por tanto, delegado de protección de datos. Siguiente. Prestadores de servicios de asociar la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio. La generación de perfiles está muy de moda en marketing, les encanta. Yo con los de marketing me odian, yo les quiero un montón, pero sé que me tienen un poco de manía porque les pongo muchos límites, pero que ellos quieren sacar información de todo para identificar target y enviar mailings y impactar en el máximo de gente posible. Para ello, una de las cosas que se hacen es perfilado. Pues se cogen datos de, por ejemplo, de usuarios web, o incluso se hacen encuestas es profeso para este tipo de cosas, pero básicamente las empresas que realicen perfilados de datos necesitan también un delegado de protección de datos. Bien, siguiente. Las entidades incluidas en el artículo 1 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como los establecimientos financieros y de crédito. Básicamente, bancos, financieras y todo aquello que se le parezca, delegado de protección de datos. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, delegado de protección de datos también. Las empresas de servicios de inversión reguladas por la legislación del mercado de valores. También distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural, también delegado de protección de datos. En la letra J tenemos a las entidades responsables de los ficheros comunes para evaluación de la solvencia patrimonial y de crédito, lo que todos hemos conocido siempre como las NEF y todas sus primas hermanas. En la letra K tenemos las entidades de actividad de publicidad, prospección comercial. ¿Vale? Cuando se lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos. Es decir, no solamente las empresas que utilicen a gran escala esos perfilados, sino las empresas que generen esos propios perfiles para enviar publicidad también van a necesitar delegado de protección de datos. Siguiente, los centros sanitarios. Y aquí hay un poquito de lío. Vamos a ver, los centros sanitarios que legalmente estén obligados a mantener historias clínicas de sus pacientes. Es decir, lo que viene a ser un hospital, un centro sanitario público o privado de toda la vida. Pero si tú eres un profesional que no tienes una SL, sencillamente tú realizas tu actividad como autónomo, como a título individual, en esos casos no será necesario un delegado de protección de datos. De todos modos, yo a cualquier profesional de la medicina que tenga o que se encargue o sea responsable de historiales clínicos, le voy a recomendar que tenga un delegado de protección de datos sí o sí por lo que pueda pasar. Bien, la letra M son las entidades que tengan como objeto la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas. Pues sabes, una persona es solvente, si no es solvente, cuántas propiedades tiene, etcétera. Este tipo de entidades también lo mismo, necesitan un delegado de protección de datos. Las empresas que desarrollen actividades de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos, interactivos. Bueno, ¿habéis visto estos de PokerStar, etcétera? Pues este tipo de empresas también requieren de un delegado de protección de datos. Las empresas de seguridad privada también lo requieren. Y finalmente, las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. La inmensa mayoría de federaciones deportivas tienen datos de menores de edad, porque siempre, vamos, los nenes están siempre en todo el tema de deporte, los papis los llevan y hacen muy bien, vamos, pero vamos, ahí no he visto ninguna, de las que he tratado yo, ninguna federación no tiene datos de menores de edad, las tienen todos. Y estos son los casos con los que nos podríamos encontrar de obligación de contar con un delegado de protección de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Como hemos comentado antes, tenemos que analizar, ¿es necesario? ¿No es necesario? ¿Por qué?
Y en caso positivo, además de documentar que lo hemos analizado y hemos llegado a la conclusión de que no lo necesitamos o de que sí que lo necesitamos, si en el caso positivo hay que documentar el nombramiento y comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, aquí ya estamos con el contacto con nosotros. Os lo enviaré el PowerPoint para que lo tengáis todos y podáis, aunque creo que aquí estamos todos en casa, no sé si hay alguien nuevo, pero creo que somos todos de casa. Bien, también os remitiré, bueno, aquí tenéis los links para poder acceder a las herramientas de la Agencia Española de Protección de Datos, de la web de la agencia, con más información, guías, etcétera, para el delegado de protección de datos y para vosotros mismos, para que tengáis más información. Y pues nada, mil gracias por vuestra asistencia y ahora pues vamos a comentar un poco. Vamos a comentar un poco lo que hemos visto, la jugada. Eh, ah, Personalmente, siempre que se traten datos de salud o se traten datos de menores, aunque sea de forma voluntaria, realmente lo suyo sería contar con un delegado de protección de datos, porque la agencia es muy dada a decir aquello que dije que era gris ahora es gris oscuro, o aquello que dije blanco ahora es gris clarito. Y con el tema del delegado de protección de datos, pues ya nos ha hecho alguna interpretación que no podíamos adivinar, ¿no? Entonces, ante la duda o ante las zonas claroscuras, y si la empresa se lo puede permitir, obviamente, porque no todo el mundo puede permitirse en un momento. Hay empresas muy pequeñas o tienen suficiente presupuesto, pero lo suyo es si se puede contar con uno y estar tranquilos de que tenemos a una persona que nos va a hacer de enlace con la agencia, que va a estar pendiente de todos esos ejercicios de derechos que en un momento dado nos puedan solicitar, y con las evaluaciones de impacto, que aún es una cultura a la que aún no estamos acostumbrados. La evaluación de impacto, el delegado de protección de datos, el análisis de riesgos, todo esto como que aún nos está costando lo que es el propio tejido, ¿no?, de las entidades en España, pero poco a poco nos vamos haciendo a ello. Y yo creo que ahí el delegado de protección de datos está jugando. Yo quiero pensar que estamos jugando, pero que vamos a seguir jugando una, un papel fundamental ahora a la hora de concienciar a las empresas, a los responsables y a los empleados de los responsables, para poder identificar mejor las situaciones de riesgo y poder paliar mejor esos riesgos y mejorar también en la propia gestión. No siempre tenemos que modificar cosas o aplicar eh, protocolos o herramientas para evitar riesgos, también para mejorar en un momento dado la viabilidad de un tratamiento o la trazabilidad de un dato, ¿no? En los casos que estoy viendo aquí, que creo que sí, por ahí tenemos a una empresa que da datos de salud, y los demás creo que no tratáis datos de salud ya. Pero digo, todos aquellos que traten datos de salud, aunque no tengan en un momento dado Marina, historial. ¿puedo hacerte Sí, una preguntita? sí, por supuesto. Vale, bueno, gracias por la intervención, ¿vale? A Porque vosotros. para que no sea un monólogo, porque si no, igual te sientes Sí, ¿no? un poco frustrada. Oye, Gracias, Ricardo. una cosita. Vamos a ver, creo que nos ha quedado claro. Para nosotros todavía estamos en nuestra empresa, es muy joven, hemos incorporado lo de la ley de protección de datos hace relativamente poco, tú eres nuestra asesora. Yo entiendo que nosotros por nuestra actividad, que somos transitarios de comercio internacional, en principio entiendo que no es necesario, No, ¿verdad? Y luego la pregunta que tengo es, la figura de... ¿Se puede externalizar el delegado o tiene que ser una sí, persona dentro de la compañía? ¿Vale? Por sí. ejemplo, como sería el caso nuestro, ¿no?
Os comento, el delegado de protección de datos puede ser una persona interna de vuestra empresa. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de gente dice, vale, pues yo voy a nombrar de delegado de protección de datos a la persona de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Para no contratar a nadie más o para no contratar un servicio externo. ¿Qué ocurre? Que esa persona no cumple con los requisitos, a no ser que tengas un abogado interno propio de la empresa que además tenga certificado de delegado de protección de datos o haya estudiado algo de delegado de protección de datos, no te va a servir esa persona. ¿Qué es la Vale. solución? O bien contratamos a una persona que controle de esto, o lo suyo, que es lo que está haciendo prácticamente todo el mundo, a no ser que sea una super empresa, es externalizar el servicio, nos contratan a nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos empresas que somos sus asesores y sus delegados de protección de datos, pero los separamos. Si yo soy la asesora, Tony es el delegado y viceversa. Si Tony es el asesor, yo soy la delegada. Y entonces separamos esas dos figuras porque si no nos contaminamos y no puede ser. Pero Muy lo suyo es bien. externalizarlo y ya está. Perfecto. Pues bueno, pues nos has dejado muy claro la posición. Pues somos conscientes de la evolución. Además, todo está, por lo que vemos, está habiendo grandes cambios en Y poco vos, tiempo, ¿verdad? ¿Sabes? Y hay que estar simplemente informados, ¿no? Y bueno, pues en principio nosotros entendemos que con nuestra asesoría y las revisiones sí, anuales que tenemos, y luego pues yo por nuestra actividad pues no creo que no estamos dentro de la casuística que no, no lo estáis. Vosotros vale, estáis sí, libres de ello de momento. de momento, sí. Para eso me tenéis a mí, pero en un momento, para eso es importantísimo tener contratado a alguien que esté pendiente de esto y si hubiese algún cambio que en un momento dado digo, miren, chicos, parece que sí que tenemos que tener delegado. Hace poco, de hecho, nos ha ocurrido con unas empresas que trataban datos de temas penales que hasta ahora no estaban teniendo delegado, pero después de verano la agencia dijo no. Y nada, y ahora pues ya somos delegados de más empresas aún. Y nada, que Perfecto. nada. Pues nada, pues muchas gracias por la A clarificación. Vale, vosotros, a venga, vosotros. venga. No sé si hay alguien más que quiera comentar alguna cosa. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? No. Hola Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, María José? Dime. Mira, yo tengo una pregunta. Vale, ahora sí. En relación con las evaluaciones de impacto, si el DPO ha ayudado al responsable, a la empresa, en la elaboración de la evaluación de impacto, le ha estado asesorando, ¿el informe donde se detalle esa evaluación de impacto debe ser firmado también por el DPO o cómo funcionaríamos en ese caso? A ver, lo que estamos haciendo en la práctica es que las evaluaciones de impacto no las hace el DPO, sino que las hace el asesor, pero el DPO, digamos, lo coge de la mano y le ayuda. Es un trabajo en equipo, ¿vale? La empresa, que normalmente será, además es que es tal cual, recursos humanos, marketing y la persona de informática junto con el DPO. Y todos Vale, juntos se realiza la evaluación de impacto. Lo suyo es que lo firmen todas las personas que han participado. Yo soy partidaria de ello, de que todos los que han participado firmen. vale, vale, perfecto. Muchas gracias. De nada a ti. Lo que pasa es que hay veces que hay algunos jefes que no les gusta eso y les gusta que haya solo una firma, pero no, si es un trabajo en equipo, lo suyo es que firmen todas las personas que han participado. Es Claro, lógico. Además queda vale. más bien, ¿no? Mm. Más preguntas, más dudas. Aprovechadme, que me tengo aquí. Os veo ya tranquilitos. Pues nada, hoy no me va a dar tiempo, supongo que mañana o el lunes os enviaré el PDF, bueno, el Power que hemos visto, junto con un poquito más de información y el checklist este que hemos preparado para que vosotros mismos podáis analizar si os hace falta o no os hace falta DPO, que en los casos que estáis aquí lo tenéis súper claro, seguro. Pero bueno, yo os lo envío igualmente para que dispongáis de esta información. Y nada, quedo a vuestra disposición y hablad bien de mí. Y ya está, es lo único que os pido ya más. Muy bien, muchas gracias, Marina. Vale, venga. Gracias, Marina. A vosotros, que paséis una buena tarde. Hasta Igualmente, hasta luego. luego. Pues.